Bienvenidos, queridos estudiantes. Aquí estamos de nuevo para continuar con el ego. Espero y deseo que sea tan satisfactorio como el anterior capítulo. Empezamos. Hay una parte muy importante en el ser humano que a veces no le damos importancia, pero que el ego nos provoca, nos empuja para no hacer, que es escuchar a los demás. Aquel que no escucha es que no se escucha a sí mismo. No es un problema de que escuche o no a los demás, es que no se escucha a sí mismo. Al no escucharse a sí mismo es incapaz de escuchar a los demás. Si nos centramos solo en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, centramos en nuestras palabras, en nuestros actos, somos incapaces de escuchar a los demás. Escuchar atentamente en una conversación, atentamente al otro en una conversación. O sea, lo que la persona está diciendo, no lo que tú estás pensando, opinando o analizando lo que la persona dice. Eso no es escuchar. Eso es escucharse a sí mismo. O sea, cuando el otro habla, es escucharlo atentamente, sin pensar, sin asociar nada de lo que está diciendo, sin pensar en lo que me dijo ayer, lo que me he dicho hoy. No, nada. Absolutamente se debe escuchar. Y escuchar es escuchar. Estar atentos, atento a lo que dice. Y mis opiniones que no corran por la mente, porque entonces no escuchamos. Mientras nuestros pensamientos van corriendo por nuestra mente, no escuchamos nada. Con los estudios espirituales, la meditación, y escuchando y aprendiendo a escuchar atentamente a los demás, acallamos a la mente. La mente hay que acallarla porque ella es una chafardera. No quiere acallarse, quiere estar en lo que dices tú, en lo que dice el otro, en lo que digo yo. Esa es la mente, pulula por las mentes que hayan y eso es muy peligroso. Si alguien está hablando, hay que dirigir la atención y el oído y los ojos a esa persona. Porque para deshacer la ilusión de que estamos separados del universo, de los demás y de nosotros mismos, es la forma de ir aprendiendo, porque el otro en ese momento, cuando lo escuchamos atentamente, somos nosotros desde la individualidad que lo escuchamos. El que está atento a la conversación del otro no es el ego, es la personalidad, es la individualidad real. La individualidad solo se muestra con la atención plena. Y así el ego lo vamos descartando y le vamos quitando protagonismo. Tratemos a los demás como nos gustan que nos traten a nosotros. Prestemos atención. Dediquemos nuestra atención cuando el otro se expresa o habla. Primero, que nos enteraremos de todo lo que nos va comentando. Y después, que mejor aprenderemos algo de lo que se dice. No pensemos en lo que hablamos, no. No respondamos internamente de lo que el otro está hablando. No evaluemos lo que el otro está explicando. No asociemos lo que está explicando a otra cosa que nosotros ya sabemos. No, eso no es estar atento. Estar atento es escuchar con pensamiento, con ojos y con oídos, todos nuestros sentidos puestos en las palabras y en las acciones del otro. Es importante valorar siempre al otro y entonces él escucha. Normalmente si tienes delante una persona que tú la valoras, la escucharás. Ahí está el secreto. Al escuchar sucede el milagro, un gran milagro, del bienestar, de alegría y de paz, que acudirá a nosotros, porque el que escucha atentamente no es el ego, lo repito,
es el yo superior, el yo infinito. Evitemos la crítica emocional, porque esa crítica emocional viene por lo mismo, por las asociaciones, de que lo que dice aquella persona lo asociamos por lo que dijo ayer o otro día. No juzguemos, no impongamos nuestros puntos de vista, escuchemos y después aportemos nuestros puntos de vista. Pues a mí me parece que esto sería interesante si lo mirásemos desde este punto de vista, bla, 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 bla. Escuchemos con respeto y atención, aunque no estemos de acuerdo, aunque nuestra presentación esté errada, y solo aconsejemos de lo que está opinando la otra persona. Si el otro nos lo demanda, si nos demanda nuestro consejo, dárselo. Si no nos lo demanda, no digáis nada, porque el otro está explicando algo no para demandar un consejo o una opinión, es para que quiere exponer lo que él opina y nada más. O sea, estar muy, muy alerta sobre esta particularidad. Existen muchos mundos, muchos. Y el que sean diferentes no quiere decir que estén mal. Esos mundos pueden ser opiniones con respecto a la humanidad, a la situación que estamos viviendo ahora con el COVID, en general con la existencia. Cuando se pierde contacto con uno mismo, como contacto con los demás y con el mundo, o sea, se pierde contacto con lo más íntimo en nosotros mismos. Perder ese contacto es no entender al otro, no entender al mundo, es vivir separado de todo. Porque la atención plena es escuchar atentamente, es lo que obtendremos de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento con respecto a los demás de la existencia. Conozcamos la verdadera libertad. ¿Qué es la libertad, la verdadera? No es una libertad mental, ni es una libertad de vivir como queramos, no. Es la comunión. Vivir en libertad es estar unidos a nuestro yo superior, porque Él no nos aprisiona. El único que nos aprisiona es el ego. Al aprisionarnos nos sentimos sujetos, nos sentimos atados, porque lo que Él nos transmite va en contra de nosotros mismos, que somos el yo superior, la individualidad interna. La verdadera libertad no necesita nada para demostrar su existencia. La libertad es, y es algo muy interno en nosotros mismos. Siendo libres, entenderemos el mundo y a los demás. Entonces, con esa plena libertad es cuando podemos amar. No amamos porque no somos libres. No somos libres de nuestro ego. El ego no nos permite amar. Nos esclaviza a lo que él dice. Muchas personas que se creen que libertad es pedirle la libertad a los gobiernos, pedirle libertad a un estatuto determinado. Eso no es libertad. La libertad está en nuestro interior, porque pertenece a Dios. Observar algo que es muy importante y que debemos analizar y reconocer en nosotros mismos. Cuando más separados estamos de nosotros mismos o de nuestra identidad real, más estamos de todo. El que está separado de uno mismo, de quién es, está separado de los demás y del mundo entero. Porque yo creo por eso cuando
están grupos humanos pidiendo libertad, libertad, libertad. Siempre digo a los estudiantes, los que piden tanta libertad, es que ellos no son libres. El que es libre no pide libertad. Nunca pedirá libertad, ni libertad de sacarse de encima, ni la situación política, ni la situación mental, ni la situación. El que es libre lo es, no tiene que pedir nada a nadie. Fijaros en el ejemplo, que es importante. Cuando uno está enamorado, no se grita, no se habla suavemente. Se mira a los ojos, se está unido y por ello se ama y somos amados. El enamoramiento nos permite unirnos al otro y nuestro lenguaje y nuestras palabras siempre son buscando la unión y el amor, que es el mismo significado. Cuando están cerca estas dos personas, cuanto más se aman, no hay distancias para la unión y el amor, porque el deseo firme que tienen es el de estar unidos para amarse, para sentirse, pero el ego no lo desea. Y el ego, cuando encuentra a esas dos personas que se aman y quieren estar juntas, el ego no desea que nos amemos, porque amarnos es deshacernos del ego, porque amar es servir. Y cuando amamos y servimos a los demás, el ego no lo quiere, es luz, y si es luz, lo deshacemos, nos lo sacamos de encima. La falsa imagen que hemos creado de nosotros mismos o de nuestras acciones, de nuestras actitudes y comportamientos, es una carga de máscaras y poses en la que no nos reconocemos, porque cuando lo expresamos nosotros somos los primeros que nos sentimos mal. Y eso es muy peligroso, porque sentirnos mal nos crea un sentimiento de culpa, nos crea un sentimiento de indiferencia, de inseguridad y de miedo en el fondo hacia la vida y hacia hablar con los demás. Porque todas esas cargas de máscaras y poses van creando un alimento, podríamos decir, que engrandece o engorda al ego. Abandonemos el sufrimiento, abandonemos toda la perversión, maldad y un sentimiento a veces estúpido en nosotros mismos. Si lo abandonamos, alcanzaremos el paraíso perdido. Tratemos de liberarnos de la carga del orgullo, del resentimiento, de los prejuicios, de los miedos y del dolor, de la inseguridad y de la avaricia. Es una carga muy pesada que llevamos diariamente y constantemente, una carga muy pesada. Liberémonos de ella. Esa es la verdadera libertad, podernos liberar de esa pesada carga. Y no culpemos a los demás, no busquemos culpables. No hay culpables fuera de nosotros. Hay que analizar qué es lo que uno hizo, qué es lo que uno habla, qué es lo que uno se expresa, para que el otro nos responda o nos reaccione de la forma que lo ha hecho, que no nos gusta, nos desagrada. En el momento que seamos honestos, enfrentándonos a esa carga pesada,
nos liberaremos de algo muy importante, mucho, porque veremos que la culpa no es de nadie, sino de nosotros mismos. Hay millones y millones de personas que culpar. Si nos ponemos a analizar los políticos, los médicos, esto, lo otro, hay muchísima gente que podríamos culpar en nuestra vida, pero no forma parte de nuestra realidad. En un momento dado se nos presentó una persona, un médico, un socio, un político que nos ha montado una estrategia que a nosotros nos gusta, que nosotros no la aceptamos, pero no lo culpemos a él. Si tenemos los políticos que tenemos es porque ese pueblo es lo que necesita. Si hemos ido a ver un médico que se ha equivocado con el tratamiento, necesitábamos que nos lo dijeran para avisarnos de que nadie es infalible, absolutamente nadie. Y ahí tenemos que aprender, tenemos que conocer quién son en realidad uno mismo y los demás. Hay unas emociones en la personalidad humana que deberíamos conocer y deberíamos analizar para reconocerlas. Las emociones, en el fondo, nos preparan para hacer frente a acontecimientos importantes, sin pensar en qué hacer, porque la emoción es interna, es algo que se siente, no es algo que tengamos que razonar, ni mucho menos. Hay toda una serie de emociones que el doctor Hetman propuso y nos enseñó para conocer cómo son las emociones. Paul Hetman, psicólogo, ha sido pionero en el estudio de las emociones. Pensad que las emociones es el 90% de muchas de las enfermedades que tenemos, porque son emociones que no hemos controlado, que tenemos totalmente, que salen con libre albedrío. Ha sido considerado este psicólogo como uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX, experto en el estudio de las relaciones con las expresiones y emociones faciales. Él se especializó en que a través de los rasgos de la cara, de las miradas, de la boca, podía saber qué emoción se estaba expresando. Y es así, porque una expresión de asco y de repugnancia todo el mundo la conoce solo sin hablar. Una expresión de odio también, una expresión de vanidad o de presunción la conocemos. La mayoría de emociones y de expresiones emocionales nos protegemos de nosotros mismos a través del miedo, que nos permite responder rápidamente a distintas amenazas. Las emociones son acciones cognitivas, sino intuitivas. Son de dentro fuera, surgen. Y las actividades emocionales se nos presentan de muy distintas formas. Tenemos con la tristeza, la desesperación. Son emociones que las dos muchas veces se expresan porque queremos atraer la ayuda de otra persona mediante la empatía, porque ¿quién no ha sentido tristeza o desesperación? Y el otro con sus palabras te ayuda a aceptar el problema que tienes. La ira, por ejemplo, la ira nos advierte cuando una persona se siente desesperada o frustrada. Tenemos que entenderla, no nos disgustemos, no nos enfademos, aceptémosla como que aquella persona está llamando la atención a algo
que normalmente es una emoción de sí mismo descontrolada. La ira puede ser útil cuando consideramos que se está cometiendo una injusticia. Ahora está corriendo por las redes y por muchos sitios ira por lo que nos están haciendo médicos y gobierno ahora paramos, ahora estamos el fin de semana sin salir, ahora esto, ahora lo otro, está provocando mucha ira a muchos seres humanos. Pero pensad siempre que las emociones tienen distintas aplicaciones. Pueden ser positivas o negativas, pueden representar grandes problemas o pueden representar grandes alegrías o grandes placeres. Lo más importante es saberlas, conocerlas. Las emociones descontroladas nublan la capacidad cognitiva. No podemos pensar claramente, ni pensar siquiera, si nos dejamos llevar por una emoción, como esa emoción sea, de negatividad. Podemos llegar a hacer el disparate más grande que puede hacer un ser humano, quitándole la vida a otro. Y después de haberlo hecho, arrepentirse porque él no quería hacer eso. Él no es lo que deseaba. Por eso, tengámoslo en cuenta. Tengámoslos muy en cuenta, que esas emociones nos pueden hacer descontrolar totalmente nuestra capacidad cognitiva. Ya puede ser una persona que tenga estudios o no los tenga, es igual. No matan solo la gente que no tiene estudios, mata a cualquiera, porque la capacidad cognitiva no es que tenga estudios o no los tenga. La capacidad cognitiva es nuestra capacidad inteligente y eso parte de nuestro yo superior, porque es la que nos da la capacidad de ver nuestro entorno y nuestra situación. Controlar nuestras emociones está a un paso por delante de nuestro rival o enemigo. Tú controlas las emociones delante de una persona que está totalmente descontrolada y tú tienes el poder. Ese es el verdadero poder. El poder que tú no contestas, no reaccionas hasta que aquella persona le ha pasado su estado de emoción descontrolada. El obtener dominio de la situación en una situación con el otro se envuelve de humo, es como si estuviera envuelto en humo, porque no puede controlar absolutamente nada de su propia situación. Existen situaciones que encienden los disparaderos emocionales universales. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las mujeres tienen miedo a los ratones. Lo sabemos, y a las serpientes. Y muchos varones no nos entienden por ese miedo a un ratoncillo o una serpiente que no nos va a hacer daño porque no tiene intención de hacernos daños. Pero en cambio, por otro lado, los hombres se irritan ante un servicio lento. Les cuesta mucho aguantar las caravanas o ir a una tienda y tener que hacer cola y esperar para que la señora nos sirva el pan. La ira al volante, las bromas o las burlas, llevar la contraria, todo eso son ejemplos universales que tanto hombres como mujer pueden necesitar decir y hablar.
En nuestra infancia, nuestra capacidad cognitiva es menor, porque los niños no realizan razonamientos. Los niños no reflexionan, solo sienten. Y no suelen controlar las emociones. Los niños tienen tendencia a caer en los berrinches. Los clásicos críos que cogen un berrinche porque otro niño le ha cogido un juguete o porque no les deja jugar con ellos. Son dispensadores o disparadores emocionales. Se instalan en la infancia, pero los expresamos de adultos. Son emociones, son estados emocionales infantiles consentidos con una educación errónea que han llegado hasta nuestros días. Si había mucha intensidad y densidad durante la infancia de esos berrinches, en la experiencia emocional es más difícil desactivar el disparador emocional. Unas leyes de la memoria es por repetición o intensidad. Si ha habido intensidad emocional, se queda más fijado o memorizado. Debemos ver y reconocer nuestras reacciones o nuestras respuestas. La reacción siempre es emocional y subjetiva del ego. La respuesta es cognitiva y objetiva, pertenece a la identidad superior o al alma. Tenerlo en cuenta, la reacción siempre es emocional y subjetiva del ego. La respuesta cognitiva y objetiva pertenece a la identidad superior o alma. La ira, por ejemplo, se disfraza de muchas máscaras. Tenerlo en cuenta, porque creemos que la ira es solo vociferar y no. Conoceremos la ira a través de la ironía inteligente, con la autoridad, con la imposición, con la hipocresía o la rectitud de un hombre severo, el amor de un celoso, la justicia de un rencoroso o el humor de un bromista mordaz. Prestemos atención, todos esos aspectos son iras, es ira presentada de un modo o de otro. A lo mejor es un bien educado que no levanta la voz para tener un ataque de ira, pero en cambio es el amor de un celoso, la justicia de un rencoroso o el humor de un bromista mordaz. Debemos reconocer para cambiar nuestras emociones destructivas con autoobservación. Solo el acto de autoatención nos liberará de ella. No debemos reprimirla, no. Debemos prestarle atención para que se disuelva, porque si la reprimimos, se presentará una y otra vez esas emociones. La mayoría de personas han obtenido una buena educación por los estudios realizados y reprimen las emociones, pero en cambio después les salen esas emociones. Por otro lado, es lo que os he dicho, o sea, hay muchas actuaciones emocionales que están reprimidas, pero
brotan de nuestro subconsciente. La emoción, para controlarla, para discriminarlo, es mirarla atentamente para que se disuelva. La misma forma que se ha creado con atención, pues se va a disolver con la misma atención. Todo ello tenemos que estar alerta, muy alerta, y ver que el ego solo podemos descubrirlo a través de esa atención. Pero el ego es que es listo, muy listo, Controla la mente y el cerebro. No desea ser descubierto porque sabe de su desaparición o desplazamiento. Somos como unos astronautas en un planeta desconocido y desmemoriados totalmente de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Al morir, se queda aquí el cuerpo físico, se queda aquí nuestro cuerpo emocional. Pero todo lo que no hemos transmutado, todo lo que no hemos cambiado, por su pesadez, por su absurdo, quedan grabadas y conforman un ADN personal y energético futuro. Ese ADN personal es eterno. Y a medida que vamos transmutando ese ADN, pues todos los cambios que hagamos quedarán grabados o no. Se hereda para que la próxima existencia, con elementos energéticos ajustados para diseñar el cuerpo, la personalidad y el medio ambiente que debemos experimentar. Más adelante os haré unas clases de la muerte, vida y resurrección. Y hablaremos de todo esto del ADN energético futuro, donde nos llevamos a otra existencia. Aquí solo dejamos el cuerpo físico. Nos llevamos a la otra existencia todos nuestros actos de voluntad hacia el bien o que no hemos cambiado ni transmutado en esta existencia. Cuando se alcance el perfecto equilibrio de lo realmente que venimos a hacer, ya no tendremos la necesidad del reencarnar o de atraer nuevas experiencias de vida. Nacer y morir es para que nos dan la oportunidad para cambiar, para transmutar, para hacernos dueños de la personalidad, para que el alma y el espíritu puedan expresarse a través de una personalidad humana perfectamente libre de patrones egocéntricos, con que no habrá necesidad de reencarnar para obtener nuevas experiencias de vida cuando tengamos ese control de la personalidad. Terminaremos con los ciclos kármicos de nacer y morir. Ya no moriremos, viviremos eternamente. En nuestro átomo permanente o ADN energético se encuentra escrito lo que hemos sido en el pasado, lo que somos en la actualidad y lo que seremos en el futuro. Esa es la ley del karma. Respetándose con ello el principio de equilibrio y equidad universal. Nosotros somos unos centros de expresión y como centros de expresión
de la divinidad, somos centros de la divinidad, centros de expresión de la divinidad. Y mientras eso no sucede, debemos alcanzar el dominio de nuestra personalidad que tenemos humana. Todo lo creado tiene el derecho natural e intrínseco de evolucionar de manera justa e imparcial según los méritos alcanzados, como también de los errores por el desaprovechamiento de las oportunidades de existencia en existencia. Debemos cambiar, debemos alcanzar ese equilibrio. Con las acciones de las anteriores existencias o vidas, hemos condicionado a la personalidad y cuerpo que hoy ocupamos, además de las circunstancias y actos de la vida de que estamos experimentando. No es casualidad que nos interese la cábala hermética, no, ni mucho menos. Ya era algo escrito en nuestra memoria central para venir aquí a practicar y a llegar a obtener el control de esa personalidad. Con las acciones de hoy diseñamos los cuerpos de las próximas encarnaciones, así como las circunstancias que debemos experimentar. Ese árbol de la vida que nos enseña la cábala mística y la cábala hermética debe introducirse en nosotros. Por lo tanto, para poder dar ese tan anhelado salto de crecimiento, debemos ir reconociendo nuestro ego, lo que nos permitirá ser calificados como verdaderos seres humanos, porque aún estamos más cerca del género animal. Aquí no se esfuercen por lograrlo en esta existencia, habiendo tenido la oportunidad. Puede que se les haga más difícil alcanzarlo en la próxima. Si nos ponemos con el trabajo intenso y atento, a lo mejor logramos un amplio conocimiento y extensión y apertura de conciencia para la próxima existencia. Pensad que somos amorosos, buenos, misericordiosos, serviciales, trabajadores, íntegros, respetuosos, responsables, benevolentes, digno, valiente, veraz, apacible, bondadoso, amable, feliz, afectuoso, comunicativo, maternal, paternal. Somos eso, todo eso y mucho más. Y eso lo único que tenemos que hacer es expresarlo, mostrarlo al mundo como un hijo de Dios que somos.